Hola, bienvenidos a todos. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Raquel Lumberry. De antemano les quiero agradecer en nombre de mis compañeras por acompañarnos a nuestra serie de podcasts sobre educadoras bilingües. Nos encanta que nos acompañen a un espacio para celebrar las voces que transforman la educación. En este proyecto, futuras maestras bilingües de Our Lady of the Lake University entrevistan a profesionales del lenguaje y la educación bilingüe. Pónganse cómodos y prepárense para descubrir entrevistas que se transformarán en una charla y a la vez nos abrirán ventanas a un mundo donde cada idioma y cada estudiante es importante. Disfruten. So, what motivated you to transition from classroom teaching to becoming a bilingual and ESL coordinator? I think it's just that the opportunity just Opened up? just came up, and I was like, okay, let me try this, let me go for this, and let me see how it goes. Yeah, I didn't give it much thought, I just jumped in. How has your classroom experiences helped you in your current role right now? Well, I mean, I feel like I'm always going to be a teacher first, you know? Like, now, this year, with us being, well, last year we started our 4-day work week, but even since last year, on Fridays, that are our PD Fridays, we have like one every month. Teachers and admin have to be in professional development. And some people have to teach the classes. Like, either it can be an outside presenter or it can be an in-house presenter. And sometimes I have to do that. So that kind of keeps me on my toes of, you know, thinking about the teacher brain and what do teachers need to learn and know about students who they have in their classrooms that are emergent helpful students. But, you know, just teaching them some strategies or in, you know, research sites that would be, you know, I guess they could take advantage of in the classroom. Yes, because I feel like with everything going on, it's good to have the teachers prepare for whatever circumstances might, you know, occur. What are some key differences between being a teacher and a coordinator? Well, when you're a coordinator, the lens is bigger, you know. Your teacher, you know, you just kind of live in your own world, in your own space. It's kind of like just honing in on your students, taking care of your business. As a coordinator, there's a whole lot more responsibility. You have a whole lot more interactions with all kinds of staff across the board, across the district. And you don't ever know what's going to happen or occur and what kind of help they may need. And I do say, like, you don't know what's going to happen. You may be helping an SRO one day, a counselor the next, a nurse, a principal, a teacher. I mean, you're just helping everyone. So right now, or in general in your past teaching experiences, what has been the most rewarding parts of your current position? I think it's just the same as before when I was in the classroom, just the long-lasting relationships, that's one. I do feel like I had closer relationships when I was a teacher, stronger relationships, but the relationships are still there. But I think this way is a way to help reach more people and be able to help more people. And then to tie up the knot, what advice would you give to bilingual teachers who want to move into leadership roles or even just be a teacher? Leadership roles or a teacher? Just keep an open mind, be positive, learn along. That's why they say this teaching and being in education, you're a lifelong learner. Things are always changing.
like the way I was when I started my first year education doesn't, like the policies, the state mandates, it's always changing. So you gotta be open to change, which can seem daunting and like a big challenge at first, but don't ever think that you can just stay stuck in one place and that's the way it's always gonna be. Things are just always changing, so you have to keep an open mind of those changing at all times. Awesome. And then that concludes our interview. I'm gonna go ahead and edit out and like listen back to the audio, and then I'll send you the document so you can go over it. And if you feel like you want to add something else to it, you're more than welcome. I'll give you editing permission, so you can edit that just in case I miss something that you would still want to like add into the interview. Falta de recursos, especialmente la falta de recursos auténticos, porque muchas veces sí hay recursos y hay una escasez en el primer lugar, y en el segundo lugar muchas veces es como una versión traducido, una versión como mal adaptado del inglés, porque hay un, ¿cómo se dice? Un English monolingual bias, un prejuicio, casi. Es un prejuicio que existe basado en una perspectiva monolingüe de inglés. Entonces, no ven y no saben lo que falta. Porque no tienen esa perspectiva amplia. Entonces, por eso necesitamos más maestros hispanohablantes, necesitamos más gente creando los materiales, necesitamos más conocimiento de los niños bilingües emergentes, porque claro, hay mejoramientos, ¿verdad? Está mejorando la situación, pero todavía hay una escasez, todavía la calidad falta. Entonces, yo creo que es uno de los desafíos más grandes. Pues, en el primer lugar, yo creo que es importante ver que aun siendo, pues claro, queremos modelos de bilingüismo y alfabetización bilingüe aditivos, ¿verdad? Queremos que los dos idiomas desarrollen año tras año, grado tras grado, verticalmente. Pero tampoco van a desarrollarse los idiomas a la vez, y no van a estar necesariamente par en par. Por ejemplo, lo que estamos aprendiendo en la clase de lectoescritura bilingüe, que especialmente, por ejemplo, en un programa 90 y 10, donde los niños desde kinder y primero tal vez tienen 90% de la instrucción en español, por ejemplo, y no más 10% en inglés, y va aumentando el inglés y bajando el español. Y entonces pongamos en quinto, generalmente está 50% la instrucción en inglés, la instrucción en español. Entonces, uno no se espera que los niños van a desarrollar el inglés, la lectura en inglés, al mismo nivel que el español. Entonces, por eso me gusta mucho las investigaciones que ha hecho la doctora Kathy Escamilla y et al, que ven que pues
desarrollo de la lectura en español va a seguir siendo más fuerte por varios años. Y lo del inglés va aumentando, pero no va a estar en el mismo nivel. Así que yo creo que necesitamos entender que se van a desarrollar a un nivel diferente, especialmente en un programa de 90 y 10, por ejemplo, 90-10, que el español, la lectura y escritura en español va a estar más avanzado por varios años que el inglés, pero a la vez están haciendo esa transferencia lingüística todo el tiempo, están desarrollando la conciencia metalingüística, están desarrollando en los dos idiomas, en los componentes del lenguaje, escribir, leer, escuchar, hablar, ¿verdad? What do you want educators who come from monolingual perspectives to know about biliteracy development and instruction? We're not in the world of like, I do more than you do. I think that some of the best practices that we have in, shelter instruction, whether it's ESL, dual language or bilingual education, all those strategies, what's good for our students is good for all students. So it's not that hard to apply some of those strategies like content and language objectives, integrating them. It doesn't have to be these, fancy piece of art, but being very conscious about what you're doing and what you want your student, like exposing them to like language in different ways. It's just, they're good practices. Sometimes I think in the monolingual field, and I say it, because I have worked with enough monolingual educators throughout these years, that sometimes that's what I hear. They're like, oh no, like I don't need to do that. I'm like, yes, because every child, even in a monolingual classroom, there's some sort of emergent speaker, right? We are all English learners. And so all the kids can benefit from those strategies and their best practices. And that bilingual student that may be in their classroom because whether they're at denial or parents didn't know or they just don't offer that program at their school, it will, it will make a huge difference for them. Also, what I would like for them to know sometimes is that we're not enemies and we're not, we don't work in isolation. I think the collaboration, no, definitely. And I say that to my peers too, like in the bilingual ed, it's not always like, us versus them. It's like, we're here to build bridges. If we're building bridges with the students, we're, building bridges and coalitions, among teachers, because ultimately we do have a goal that is the same, which is teaching our students, So if we have that why well defined, I think it means all students, not just the bilingual students, not just the gen ed or, monolingual students. So I think that's the most important thing that I would like for them to know about the instruction. It's not rocket science. Like sometimes you don't even need to know that extra language. It's just those little strategies, a few strategies will make a huge difference for students, whether they're bilingual or whatever they are at with their language. It makes it's huge. And also that if they have a little kid that is a new student and they don't know how to help them, to not think that they are not capable just because of a language thing, but they're capable of a lot. It's just, language takes time. So, because I know sometimes they tell us they don't know. I'm like, yes, they know. It's just the language thing. Yeah. It's not their language. It is the language. It's not that they don't know. They have a full potential. So, sometimes I feel like, yes, bilingual planning, is different because, our campus is like really, really big on PLC. Mm-hmm. It's like
we don't do PLC, we live PLC. But it's a must, right? Like the PLC, it's a must. And we PLC together, monolingual and bilingual. My campus, I am very blessed that most of our, like, we are so big and dual that our campus, in some grades, what's happening is it's only one mono and 3 duals. And then the majority of the grade levels, they have like 2 and 2. So we either 2 and 2 or 2 and 1. Like dual language being 2 and then 1 monolingual. So so we can outnumber, but it feels good because when I worked at the other district, which is where you're at, I was always the only one in the grade level. However, I do see where, sometimes we do, like the bilingual teacher night, the other bilingual teacher night, we need to come together and we're like, ¿cómo le vamos a hacer para cubrir esto que ellas no tienen que hacer? But on the other hand, though, like we do work really good together, all of us, because again, what is good for most students, I mean, it's just good practice, So they do use sentence stamps too. I don't know if that's something that we brought in, like, I don't know, but they make a lot of the strategies that we use in the collaboration and materials, like we try to share the knowledge in we just collaborate. Just some things we do need to come together and they may not want to be part of it, so we don't want to take their time. So we're like, okay, ¿cómo le vamos a hacer con esto? Cosas así. But other than that, we do plan together. ¿Cómo se puede evitar la sobreidentificación o subidentificación de estudiantes bilingües en programas de intervención? Me tocó ver un niño a mí cuando trabajaba en una escuela que estaba recibiendo terapia del habla y no podía decir la R o la S. Y tenía 2 o 3 años en terapia. Yo lo conocí por primera vez, me tocó escucharlo y dije yo, este muchachito habla español de Sudamérica, no habla español de México. Entonces este muchachito nunca va a decir la R y la S como esperamos que lo diga aquí. Cuando hablé por teléfono con sus padres, igual hablaban como él. Entonces, en ese caso fue una sobreidentificación porque su ambiente escolar era de español de México. Entonces sus maestros pensaban que él debería de poder decir la R, la S todo el tiempo. Y lo decía de vez en cuando. Y entonces otra área de educación es la escuela debe de saber de dónde viene mi gente. Qué tipo de español o qué tipo de tagalog, qué tipo de qué están hablando, de qué comunidad vienen. Y tiene uno que informarse cuáles son las variaciones dialectales para tener esa información y no decir hay que tener terapia de hablarlo porque no pones la S al final. Y no, entonces no sabes cuál es más de uno, no tienes la idea, el conocimiento de pluralidad. Cuando la verdad es que hay naciones enteras no lo usan cuando lo hablan, pero lo pueden escribir y pueden muy bien saber que son 2 o 3 cosas, aunque no pusieron la S al final de ese sustantivo. Entonces, yo pienso que la identificación moderada, ¿verdad? De no mucho, no muy poquito, viene con ese tipo de información y conocimiento que solo se puede tener si alguien busca esa información o alguien me la da o me da el camino para saber qué estoy buscando. Para eso también tengo una referencia en un sitio de internet que se llama asha.org. Tienen un sitio de internet donde puedes ver todos los sonidos que se usan en la mayoría de los idiomas. Entonces, si tienes tú una escuela bilingüe donde hablan mandarín e inglés, puedes ver cuáles son los sonidos que existen en mandarín y cuáles son los sonidos que se hablan en mandarín que son casi iguales en inglés. Entonces, si en esos sonidos que son casi iguales en inglés estaban batallando los niños, entonces puedes decir que sí hay ayuda, necesito ayuda de un terapeuta del habla. Pero si los sonidos que hay en inglés no tienen problemas con eso, son los sonidos que no existen en inglés o que no existen en mandarín,
Entonces ahí son las diferencias. Entonces este sitio te puede enseñar todos los lenguajes, los idiomas que se hablan y cuáles son los factores fonológicos de todos los idiomas para que uno pueda ver y hacer ese tipo de distinciones. Nuestra pregunta va a ser, ¿qué señales deberían alertar a los maestros para referir a un estudiante a un patólogo del habla? Muy buena pregunta. Usualmente los niños se desarrollan a diferentes etapas, ¿verdad? Todo el mundo se desarrolla a su mismo ritmo y las comparaciones de qué hace uno y qué hace el otro no son buenas típicamente, pero usualmente cuando los niños vienen a la escuela, en pre-kinder o kinder, ¿verdad? Entre 4 y 5 años, para esa edad la mayoría de los niños ya deben de ser casi 100% inteligibles. Eso quiere decir que cualquier persona que los escuche va a poder entender el mensaje que los niños están dando. Hay la posibilidad de que todavía haya algunos errores de pronunciación, pero el mensaje en general se puede captar. Si reciben un estudiante de 4 o 5 años a la escuela y no se les entiende lo que dicen, esa es una buena idea de comunicarse con la familia para ver si la familia les entiende. Entonces, la primera pregunta es, ¿en la casa ustedes le entienden a este estudiante? Si la familia dice que sí, la segunda pregunta es, los familiares extendidos, gente que no ven todos los días a este estudiante, ¿le entienden? ¿Verdad? Porque es algo muy diferente cuando tu mamá y tu papá y tus hermanos saben exactamente lo que tú dices y no tienes que mortificarte por cómo dices las cosas. Pero si cuando vas a jugar lotería a tu casa o fuiste a hacer tamales con tu abuelita y las tías y los tíos no te entienden, entonces ahí, ¿verdad? Es una buena señal de que hay que platicar con un patólogo del habla. Para mi podcast, habla con la maestra Diana Garza, una maestra bilingüe de educación especial. Mi conversación con la señora Garza no fue solamente informativa, sino que fue muy personal y me ayudó a entender mejor a los niños con discapacidad. Hablemos sobre cómo ella empezó es un carrera y cuál fue su mayor inspiración. Ella expresó que su inspiración fue durante su primer iba a ser en educación especial. Ella me dijo una respuesta muy hermosa. Cuando me dio consejos para sus compañeros sobre el Departamento de Bilingüe de Educación Especial. La señora Garza expresó a sus compañeros que la clave para entender a los niños es tener mucha paciencia. Expresó que estos niños no solamente están aprendiendo otra lengua, sino que también están navegando en sus discapacidades. Entonces, la paciencia es la clave. La señora Garza también discursó que la alfabetización bilingüe se puede enseñar de muchas distintas formas. Una de esas ocasiones que recuerdo muchísimo fue cuando discutimos sobre las celebraciones de los logros sin importar que tan pequeños eran. For conducting assignments for students who are English learners, we discussed a system that she uses. For example, when students are reading a book, students that are nonverbal are able to point out key ideas in pictures, and emergent bilingual students can make it a 3-sentence answer of key ideas in the story. Ms. Garza would mention that her labels and pictures were very helpful in the classroom. El mejor consejo que dio para cualquier persona que quisiera entrar a su carrera es aprender
tener paciencia y poder celebrar cada logros de los estudiantes. Ella me contó sobre la vez que ella estaba orgullosa de sus estudiantes cuando celebró 5 frases sobre el cuento que leer como clase. La señora Garza está muy orgullosa de sus estudiantes y se aseguró de deciros que tan orgullosa estaba. La señora Garza ha podido entender a sus estudiantes y apoyarlos a poner preparándolos para el mundo extranjero. All in all, our interview was not only amazingly informative, but it was also personal, as I said before. Ms. Garza cares so much about her students and would do anything that she could to care for them and teach them all the fundamentals that they need. Although dealing with a student who has disabilities and who could be nonverbal and who are trying to learn another language can be very difficult. But Ms. Garza does her best in everything that she does. And while her students are getting prepared for benchmarks and for STAR test, she does very, very well. And not only preparing them for those tests, but also preparing them for life. All in all, I've learned so much about interviewing her, and I cannot wait to talk to her again and to see her ideas. Thank you so much.